Cuando llegué tenía 5 años. Llegamos aquí, mi papá trabajaba en la textilera. La casa donde vivíamos en La Habana era muy pequeña. Le dieron casa aquí, un apartamento de 3 cuartos. Al lado de mi casa hay otra casa donde se ve vivir como allá como aquí. La habitan seres a mi semejanza. Teníamos más tranquilidad, no era como La Habana, que la vida es muy agitada. Y nos sentíamos cómodos porque íbamos a estar más amplios en las casas, íbamos a estar más amplios y todo el mundo iba a tener su privacidad. Lo único que la familia fue creciendo, yo me casé, mi hermano también. Y estábamos hacinados, estábamos apretados, éramos muchos. Y por eso fue la decisión que me llevó a irme para allá atrás y meterme allá atrás. Yo estaba loco venir a salir aquí. Y ahí no me dejan. Porque tengo que pagar 200 pesos de alquiler, pero los 200 pesos los saco yo y yo saco las 100. ¿Eh? No, visitar. Ah, de alquiler de visitar. Son 200 pesos diarios. Si lo sacan de ahí. ¿Eh? Si lo sacan de ahí, ¿por qué? Y aunque no lo sacan. Ese visitar es mío. Allí el tipo tiene 11 visitas. Esto aquí era una empresa de almacenes acopio. Esta empresa no dejó de funcionar, sino que la pasaron para otro centro en San Antonio de los Baños. Entonces esto aquí se quedó vacío. Y como teníamos tanta necesidad de vivienda, fuimos, como decir, no la legalizamos al principio. Nos tuvimos que venir y ¿cómo se puede decir la palabra? Para no decir nos meter, porque es una palabra muy fea. Las casas, nos metimos en las casas. Mi vivienda, que hoy más o menos la he podido arreglar, eran los baños de los almacenes. Este cuadradito era una división de un baño y aquí en el registrico donde, porque no tenían puestas, no eran tazas como tal, eran registros donde uno se agachaba y yo orinaba o hacía sus necesidades y después le echaba agua. También tenían divisiones. Mira, aquí tenían divisiones y eran como las duchas que Ay, se fue la luz. ¡Se fue la luz! Que como estaban en acopio, eran trabajadores que trabajaban con vianda y eso. También se bañaban y se iban para su casa limpios. ¿Ves? Entonces eran las divisiones que no ves que todavía están ahí. Y tenían... ¿Dónde están? Mira, esta división aquí. Y no ve aquí que también eché cemento ahí. Aquí todavía hay un hueco, mira. Aquí todavía aún tengo un hueco, mira. Aquí aún tengo un hueco. ¿No ves? La hemos arreglado poquito a poco a lo que hemos, dentro de nuestras posibilidades. La única problemática que tenemos hoy en día es el problema del agua. Estamos comprando pipas de agua porque tenemos que hacer las cosas diarias y el agua es lo principal en una casa. Cuando esto era una empresa, esto tenía agua, no sé qué fue, si se llevaron las tuberías, no sé. Entre los vecinos
recolectamos dinero, pusimos tubería, pero no sabemos cuál es la problemática que hay, que el agua no llega. Quiero ver mi casa cambiada, con mejores condiciones. Yo cuando vengo de la guardia, esto es algunas veces que tengo que ponerme a hacer. No vayan a pensar que yo me pongo a descansar solo y... Otro trabajo me espera en la casa cuando yo llego. Aparte que nosotros nunca tenemos descanso. La situación está dura. El dinero no alcanza. Y hay que sobrevivir. Por eso yo te digo, Penélope, que yo no tengo pensado en irme de aquí. Porque para La Habana yo no puedo, ya mi mamá con la edad que tiene, cambiar de medio, que no se va a adaptar. Mi mamá depende mucho de mí.